Hola amigos, soy JavaDev. Bienvenidos al 19º episodio del curso para principiantes en Java. En esta ocasión vamos a colocar una pieza más en el puzzle de la herencia, del polimorfismo y de la flexibilidad que nos ofrece Java a la hora de trabajar con objetos. Vamos a hablar de las interfaces en este episodio. Ya estuvimos viendo las clases concretas y las clases abstractas, pero hay una cosa que nos limita a la hora de trabajar. Como recordaréis, Batman y Spider-Man extendían superhéroe, es decir, se convertían en las subclases de superhéroe. En términos, digamos, muy coloquiales, podríamos decir que eso significa que Batman y Spider-Man pueden utilizar todas las variables y métodos que superhéroe les ofrece, además de las suyas propias, que podrían ser nuevos métodos y variables implementadas aparte o sobreescribiendo los métodos que ya existían en la superclase. Bien. Sin embargo, existe una limitación, como os acabo de explicar, y es que una clase concreta solo puede heredar de una superclase. Es decir, a la hora de extender, solo podemos escribir una clase, solo podemos elegir una. No podríamos usar dos o tres, solo una. No hay más elección. ¿Y por qué? Bueno, existe algo llamado el diamante mortal de la muerte. Un poco repetitivo, lo sé, pero así es como lo llaman en inglés. Deadly Diamond of Death. Así que esa es probablemente la mejor traducción. El diamante mortal de la muerte. Bueno, ¿y qué es eso? Si heredamos de varias superclases, nos podemos encontrar con un conflicto. Bueno, no nosotros, sino el entorno que ejecuta nuestro programa, en este caso la máquina virtual de Java. Podría suceder que las clases de las que heredamos tengan todas variables con el mismo nombre y del mismo tipo, lo cual ya es complicado porque la clase que hereda no sabría elegir cuál de las variables querría usar. Pero es que además puede suceder que las clases de las que heredamos tengan métodos con el mismo nombre, con lo cual estamos con el mismo conflicto. La subclase, ¿cuál de todos esos métodos debería adoptar como suyo? Como veis, eso es muy complicado. Así que, por seguridad y con gran inteligencia, los ingenieros y creadores de Java decidieron que lo mejor sería limitar la herencia a una única clase. Ahora bien, todo esto de la superclase y la subclase, como ya os expliqué, es una cuestión práctica. Va de ahorrar código, de ahorrar esfuerzo, de evitar repeticiones. Así que puede suceder perfectamente que tengamos una clase concreta y necesitemos varias piezas diferentes. Si solo necesitamos una, está bien, no hay problema, extendemos la clase que nos pueda servir y seguimos a partir de ahí. Pero, ¿y si necesitáramos 3 o 4 clases diferentes o comportamientos diferentes? Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo exactamente? Bien, aquí es donde llegan las interfaces al rescate, ¿de acuerdo? Y ahora veréis cómo esto nos puede ayudar exactamente. En primer lugar, ¿cómo se crea exactamente una interfaz? Bien, como siempre, botón derecho, New, pero en vez de class podemos elegir Interface. Esto, por supuesto, sucede porque nos encontramos en Eclipse, aunque en otros entornos de desarrollo es similar. Si estuviéramos escribiendo este código a mano en un editor de texto plano como el bloc de notas de Windows, no habría ningún problema. En vez de escribir public class, escribiríamos public interface y sería lo mismo. De acuerdo. Así que vamos a crear una interfaz. ¿Qué nombre le vamos a poner? Normalmente las interfaces suelen llevar algún tipo de verbo en su nombre, porque las interfaces permiten que las clases hagan cosas. ¿De acuerdo? Con lo cual voy a ponerle a esta interfaz el nombre volador. Y como adivinaréis, probablemente esta interfaz le permitirá a nuestros superhéroes volar. Así que vamos allá. Bien, aquí tenéis la flamante interfaz que acabamos de crear. Como veis, no hay casi ninguna diferencia. Public Interface Volador, Public Class Spider-Man.
es casi lo mismo, pero en vez de class se declara usando interface. Ningún misterio hasta aquí, ¿verdad? Bien. Ahora, ¿qué es exactamente la interfaz? Es muy fácil de entender. En la interfaz no puede haber variables. La interfaz es como una clase abstracta. Pero hay una pequeña diferencia. En la clase abstracta, los métodos que tenemos, podemos elegir si queremos que también sean abstractos o podemos definirlos y darles un cuerpo. En cambio, en la interfaz, esa elección no existe, nos la han quitado. Todos, absolutamente todos los métodos que haya dentro de la interfaz deben ser abstractos. Así que, imaginad que quiero crear una clase, quiero crear un método que permita volar a mis superhéroes. Simplemente escribiría public void volador. Y ya está. Esa es mi interfaz. ¿Ha sido difícil? Yo creo que no. Y si creéis que esta interfaz es corta, no os equivoquéis. Probablemente todas las interfaces que podáis encontrar son de un tamaño similar. No hay muchos métodos nunca en una interfaz. Pensadlo, es lógico. Si este método es abstracto, esto significa que cuando una clase utilice esta interfaz, va a tener que definirlo, ¿verdad? Porque si no sería ilegal. Así que, ¿cómo lo hacemos exactamente? Bien. Imaginad que queremos que Batman pueda volar de alguna manera. Pero Spider-Man también tendrá que volar de alguna manera. Y sucede lo siguiente. ¿Volará Batman igual que lo hace Spider-Man? Obviamente no. Batman usa su capa para planear y puede usar su gancho con su cable para engancharse a los edificios y propulsarse. Spider-Man, en cambio, no tiene ninguna capa, pero es capaz de pegarse con sus telarañas e impulsarse. Con lo cual, podríamos decir que ambos pueden volar. Obviamente, volar no es el término correcto, ya que probablemente volar es más parecido a lo que hace Superman. Pero en fin. Ambos pueden volar, pero no lo hacen de la misma manera. Con lo cual, si Superhéroe tuviera un método para volar, este método no sería válido para ambos, porque cada uno lo hace de forma diferente. Así que, el método volar de Superhéroe debería ser abstracto. Con lo cual, Batman y Spider-Man deberían definir ese método. Ahora bien, imaginad que incluimos a otro superhéroe que no puede volar de ninguna manera. No sé qué ejemplo poneros, voy a inventarme uno. Imaginad que incluimos al hombre topo como superhéroe. Como podréis imaginar, un topo no es la criatura más adecuada para surcar los cielos. Así que tendríamos a Batman, al Spider-Man y al hombre topo. Ahora bien, si superhéroe tuviera un método llamado volar, que fuera abstracto, ya que cada superhéroe lo hace de una forma diferente, Batman implementaría su versión de volar, perdonad, Spider-Man también implementaría su versión de volar, y el hombre topo estaría obligado a implementar su versión de volar, porque como ya sabéis, cuando la superclase tiene un método abstracto, la siguiente clase en la línea de la herencia, la siguiente subclase o clase concreta, está obligada a definir ese método, a no ser que sea de nuevo otra clase abstracta de la cual extiendan otras clases, pero ese no es el caso, ¿de acuerdo? Así que el hombre topo estaría obligado a tener que, digamos, definir el método volar. Y como no puede, lo único que haríamos es escribir el método y dejarlo en blanco. Con lo cual eso sería ridículo. Primero porque está feo, ¿de acuerdo? Tener métodos en blanco no sirve para nada. En segundo lugar, desde fuera, por ejemplo, desde Ciudad en Peligro, podríamos pedirle al topo que vuele, al hombre topo que vuele. Y técnicamente lo haría, ya que existe el método volar, aunque esté vacío, pero existe. Así que eso está feo, ¿de acuerdo? Es un diseño muy poco práctico y muy poco recomendable. Con lo cual, ¿cómo lo hacemos entonces? ¿Acaso merecería la pena crear un superhéroe que vuele y un superhéroe que no vuele solo por si acaso? Pero entonces, ¿y si aparece otro tipo de superhéroe? A lo mejor un superhéroe que pueda nadar pero no volar, o no sé, combinaciones extrañas. ¿Cuántas superclases tendríamos que crear solo por un único método? Bien, aquí es donde llegan las interfaces al rescate. En este caso, Batman extiende de superhéroe, con lo cual
es de superhéroe de donde obtiene sus principales atributos y métodos. Pero queremos que haga algo que en términos de programación a lo mejor solo es un método, algo sencillo, pero no podemos añadirlo a la superclase. Entonces usaremos la interfaz volador. Para ello, escribiremos lo siguiente: implements, es una palabra clave de Java, y ponemos el nombre de la interfaz, volador. ¿De acuerdo? Ahora veréis enseguida que pasa de nuevo lo que pasaba antes. Batman da un fallo. ¿Por qué? Estamos implementando una clase, en este caso una interfaz, que tiene un método abstracto. Así que estamos obligados a extenderlo. Como recordaréis, aquí me lo indica Eclipse, el tipo Batman debe implementar el método abstracto heredado volador. Bien. Le damos a añadir métodos no implementados y como veis, ahí está. Así que aquí escribiremos la versión de Batman, por ejemplo, system.out.println, y podríamos escribir Batman vuela con su capa y su gancho. Bueno, y su pistola gancho, para ser más precisos. Vale. En cambio, si con Spiderman hacemos lo mismo, implements volador, de nuevo incluimos la clase abstracta y está vacía, siempre está vacía, como es lógico ya que es abstracta, pero está bien porque realmente, como hemos dicho, Spiderman no va a volar de la misma manera que Batman, ¿verdad? Así que en Spiderman lo que haremos es lo siguiente: system.out.println Spiderman vuela usando sus telarañas. De acuerdo. Ups, perdonad. Bien, con esto, como veis, ya hemos usado un comportamiento personalizado. Y como os he dicho, a diferencia de las superclases de la herencia, podemos implementar todas las interfaces que nos dé la gana. Así que, para probar para probar esto, vamos a crear otra interfaz. Vamos a llamarla trabajador, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y vamos a darle un método que sea public void trabajar. ¿De acuerdo? Por cierto, una cosa importante. No lo he dicho, pero quiero explicaros esto por si estáis dudando. Observaréis que no he puesto la palabra clave abstract y aún así no existe ningún error. ¿Por qué? Bueno, por definición, una interfaz siempre tiene métodos públicos abstractos. No puede ser de otra forma, porque pensadlo, si fueran métodos privados, entonces nadie más podría usarlos. Y no tendría sentido, porque el método abstracto obligatoriamente debe ser sobrescrito. Debe ser implementado en la siguiente clase concreta, ¿verdad? Así que no podría ser más que pública. Y abstracta, bueno, la interfaz solo puede tener métodos abstractos, con lo cual lo podemos poner, ¿de acuerdo? No habría ningún problema. Y estaría perfectamente bien. Ahora bien, si estáis interesados en lo que dictan los libros de estilo, se sostiene que no es elegante hacerlo. Como os he dicho, ya se asume que estos métodos siempre son públicos y abstractos, con lo cual ponerlo realmente es innecesario. Y como veis, tampoco habría ningún error. Sería un método tal cual. Así que, si queréis, lo vamos a borrar, porque al fin y al cabo, escribir public abstract en todos los métodos de todas las interfaces no es más que una pérdida de tiempo. Es cierto que queda más claro y tal vez sea más comprensible, pero cualquier programador novato ya sabe que la interfaz siempre tiene métodos públicos y abstractos, con lo cual eso sobra, ¿de acuerdo? Si queréis ponerlo, y si no, no lo pongáis. Estoy seguro de que si estáis estudiando, probablemente a vuestros profesores esto debería parecerles una buena práctica. En fin, tenemos voy a trabajar, así que veamos. ¿Batman trabaja? Realmente no. Bruce Wayne es un millonario que se dedica a conducir sus supercoches, a ir a fiestas. Podríamos argumentar que es el dueño de Industrias Wayne, con lo cual tiene que gestionarlas, pero como ya sabréis, siempre hay alguien que hace las cosas por él, por eso tiene a su gente de confianza, así que realmente Batman no trabaja, con lo cual Batman no debería implementar trabajador, pero Spiderman, claro que sí, trabaja en el periódico, así que
podemos poner implements volador, coma, trabajador. ¿De acuerdo? Y así es como se implementan varias interfaces. Por supuesto, ahora debemos añadir los nuevos métodos, ¿verdad? Así que vamos a escribir system.out.println. Y aquí podríamos escribir Spiderman, cuando no está vigilando la ciudad, se dedica a ser periodista como Peter Parker. No estoy seguro cómo se escribe, creo que es así. En fin, como veis, hemos implementado varias interfaces. He implementado 2, pero si queréis implementar 20, podéis hacerlo, no hay ningún límite, ¿de acuerdo? Pero sí que existe un límite en el sentido de lo que es práctico y razonable. Pensadlo. Si tenemos 100 superhéroes que deben volar, ¿acaso tendremos que implementar 100 veces la interfaz volador y escribir 100 veces el método volar? Tal vez no sería muy práctico, pero eso no es lo que estamos discutiendo ahora mismo, ¿de acuerdo? El problema que os acabo de plantear sobre los 100 superhéroes, si estáis interesados, pronto creo que tendremos una nueva serie en la cual hablaremos de un tema algo más avanzado sobre los patrones de diseño a la hora de programar. Son técnicas muy útiles que nos permiten trabajar de forma eficiente para resolver los problemas. Pero por ahora, lo importante es que entendáis la teoría, ¿de acuerdo? Así que esta es toda la cuestión de las interfaces, ¿verdad? Implementar comportamientos más que objetos, ya que técnicamente los objetos representan cosas que tienen atributos y saben hacer otras cosas, sus métodos, pero las interfaces no son objetos, son comportamientos, con lo cual aquí realmente podríamos crear cualquier comportamiento que no pueda clasificarse en otra clase o que causaría incoherencias en el diseño. Así que eso es útil, pero como os he dicho, a la hora de la verdad debéis tener cuidado con usarlo. Usadlo cuando sepáis que solo unas cuantas clases se beneficiarán de ello, porque en cada una deberéis implementar el método de una forma u otra, con lo cual si son muchas clases solo estaréis perdiendo el tiempo y tendréis que implementarlo una y otra vez. Pero bueno, como os he dicho, esa solución ya la podremos adoptar más adelante en los patrones de diseño. Para acabar, podemos hablar de una última curiosidad. Al igual que hemos creado un array compuesto por superhéroes, o hablando en términos generales, hemos creado un array usando la superclase, con lo cual cualquier clase que herede de la superclase puede estar en ese array. De la misma manera, podríamos crear un array con la interfaz volador, por ejemplo. Vamos a probar, a ver qué pasa. Volador, hacemos el array, le llamamos voladores, es igual a new volador, ¿de acuerdo? Y voy a crearla con 2 ranuras. Muy bien, control S, ¿de acuerdo? Como veis, hemos creado un array de volador. Eso significa que dentro de este array podríamos guardar cualquier clase que implemente la interfaz volador. Y esta, amigos, es posiblemente la principal razón de crear interfaces. El hecho de tener métodos abstractos probablemente os ha llevado a pensar a todos lo mismo. Qué pérdida de tiempo, ¿verdad? Qué inútil. ¿Para qué sirven las interfaces? No tienen nada útil y encima puedes declarar el método, pero no sirve para nada, porque igualmente luego hay que escribirlo a mano. Así que, ¿para qué sirve todo esto? Bien, como os he dicho, probablemente la principal utilidad de una interfaz no es tanto escribir un método abstracto que luego estamos obligados a implementar, sino el hecho de que nos permite agrupar nuestras clases de formas que no podríamos de otra manera, ¿de acuerdo? En este caso, este ejemplo no es relevante, ¿verdad? Porque tendríamos a superhéroe como la forma perfecta de agrupar a Batman y a Spiderman. Pero imaginad por un momento que estamos haciendo otra cosa. Imaginad que estamos en el cielo y está volando Batman, está volando Spiderman de alguna manera, ¿de acuerdo? Y también tenemos otras cosas que vuelan. Podemos tener pájaros, podemos tener helicópteros, ¿de acuerdo?
por la ciudad. Con lo cual, ¿cómo agruparíamos todo eso exactamente? Vale, si usáramos superhéroes, Spider-Man y Batman entrarían dentro. Pero, ¿qué hacemos con los helicópteros y los pájaros? No pueden entrar ahí realmente. Como ya habréis adivinado, los helicópteros y los pájaros también implementarían la interfaz volador. Por supuesto, su forma de volar no sería igual que la de Spider-Man o Batman, pero sin duda también volarían. Con lo cual, esto nos da una manera nueva de agrupar clases que en un principio no tienen absolutamente ninguna relación, si lo pensáis. Así que esto es una buena manera de aprovecharnos y crear cosas de formas creativas. Perdón, tal vez eso no signifique mucho. Dicho de otra manera, es una buena manera de aprovechar la herencia para agrupar clases de formas creativas. Porque en ciertos casos no nos importará de qué tipo es la clase, querremos agruparla por su comportamiento. Y precisamente eso es lo que nos permite hacer el array de interfaces. Con lo cual, vamos a hacer lo siguiente. Voladores en la ranura 0. ¿De acuerdo? Voy a borrar todo esto, ¿de acuerdo? Voladores en la ranura 0. Podríamos decir que es igual a un new Batman. Obviamente esto va a fallar porque, como ya sabréis, necesitamos el constructor. Así que voy a deshacer un momento, porque antes de borrar a Batman debería haberme beneficiado de su constructor. Bueno, realmente aquí no tiene mucho sentido crear más de un Batman, pero bueno, para que veáis el ejemplo, ¿de acuerdo? Con lo cual, podríamos crear a nuestro Batman ahí dentro. Voy a borrar esto. Y luego en Voladores 2, perdón, bueno, segunda ranura, pero número 1, como ya sabréis, es igual a un new Spider-Man. Le voy a dar su constructor para no tener que escribir, ¿de acuerdo? Y lo borramos. De acuerdo. Muy bien. Ahora, para que este array funcione, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En vez de iterar hasta llegar a la longitud de héroes, iteraremos hasta llegar a la longitud de voladores. Lo cual está bien, como ya sabéis, todos los arrays tienen su propiedad length. Eso es algo inherente a Java, así que, bien. ¿Y qué haríamos aquí? Haríamos lo siguiente. Voladores en la ranura i punto. Eclipse está cargando las posibilidades. Y, como veréis, ahí tenemos nuestro método, volador. ¿De acuerdo? Esto es muy útil, porque pensadlo. De esta manera, al igual que antes os decía, bueno, dentro de superhéroe tenemos a una serie de superhéroes. No nos importa quiénes sean, solo nos importa que todos saben ejecutar los métodos que hay dentro de superhéroe, como por ejemplo viajar por la ciudad o utilizar poder especial. Bien, en este caso no nos importa qué hay en voladores. Sabemos solo una cosa: si algo está en voladores es que sabe volar, y punto. Pueden ser insectos, pueden ser platillos volantes, irrelevante. Todo lo que esté dentro de voladores ha implementado la interfaz volador y por lo tanto sabe volar. Con lo cual, cualquier cosa que haya en este array, siempre podremos pedirle que ejecute el método volar, ya que es algo inherente a la propia interfaz. Con lo cual, como veréis ahora mismo, bueno, esto creo que lo expliqué alguna vez. Este error rojo sucede de vez en cuando, porque Eclipse se vuelve caprichoso, pero no es nada importante. Si ejecuto de nuevo desaparece. Bueno, como veis, ahí está ejecutado cada método implementado por Batman y Spider-Man respectivamente. Así que esta es otra muy útil manera de trabajar con la herencia, con las clases en Java y con el polimorfismo. Y de esto hablaremos próximamente, ¿de acuerdo? Así que esto es todo por ahora y seguiremos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!